y sobre todo en un contexto como México, ¿no? En un contexto dominado por formas de representación de los trabajadores corporativas, sindicatos corporativos, sindicatos blancos, y que tenemos una oportunidad pues, muy grande, ¿no? Y sobre todo un reto muy grande de poder organizar trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ese tiene que ser el espíritu de los labor centers, no ser espacios meramente académicos, sino espacios de encuentro con trabajadores y trabajadoras. Pues vamos a las 3, 1, 2, 3, vamos. Cuando la comunidad no tiene control sobre quién agarra la información, cómo se comparte, cómo se documenta la información. That happens inside the U.S. Companies move from the north of our country, where we have strong union protections, to the south, where we don't. And it happens between the United States and Mexico, where companies hope and pray that they can move to Mexico and find a place with no unions and no workers agitating. That hurts Mexican workers deeply, it's disrespectful, and it is bad for the Mexican economy. It hurts American workers jointly because they lose what are good jobs. The reality is these economies are so closely connected that we can't afford not to stand together across this border and build power as a working class together. Making sure folks feel like they recognize and understand the importance behind Black worker issues. Yes, there are a lot of labor issues and challenges out there, right? But Black workers also have their own specific needs. Están trabajando para sus familias, están buscando todo el día chamba para realmente complementar la renta, el alquiler, ayudar a sus hermanos. So that they can leave the story, it's about them and they can use that for social change. Es necesario generar comunidad, conversación en torno a los derechos laborales colectivos para poder defenderlos, construir poder y exigirlos justo y colectivo. Y bueno, es momento de cambiar la narrativa en torno al sindicalismo en nuestro país. ¿Es Estados Unidos dependiente en México o México dependiente en los Estados Unidos? Y tenemos que primero contestar eso o reflexionar acerca de eso para después de veras entender nuestro interés propio como trabajadores en México y cómo llegamos a la mesa de negociación poderosamente.